¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. No quiero que se muevan hoy de los sillones, que estén muy atentos. Nos hemos ido al Gabinete Dental de Carrizal de Ingenio con nuestro compañero dentista Esteban González para hablarles del blanqueamiento dental, una técnica con la que podemos recuperar nuestro color de dientes y que cada vez recurrimos más a ella. Seguidamente vamos a hablar de otro tema también que puede afectar hasta el 20% de nuestra población. Les estoy hablando de la hernia de hiato. Este tema lo trataremos con el compañero médico José Gutiérrez Calderín. ¿Y recuerdan ustedes también la conocida serie de médicos House? Hemos podido ver cómo este doctor y su equipo diagnostican y salvan a cientos de pacientes. Sin embargo, también hemos podido percatarnos de la adicción que tiene el doctor por cierta droga que le ayuda a calmar el dolor que siente en su pierna, la Vicodina. House padece un dolor crónico en la pierna derecha por un infarto muscular que le obliga a llevar bastón. Por este motivo, el doctor recurre diariamente a la Vicodina. La Vicodina es una mezcla de acetaminofeno, una molécula semejante al paracetamol, y la hidroquidona. Esta última es una molécula derivada de la morfina. Pues bien, nuestro programa de hoy vamos a hablar precisamente de ello, de la morfina y sus derivados, sus indicaciones, y hablaremos también de los mitos y los miedos que hay en torno a este tipo de medicamentos. ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, Mar? Hola, Pedro. Muchísimas gracias por venir, una médico de la Unidad de Dolor del Hospital Insular de Gran Canaria, para hablarnos de un tema, pues la verdad que bastante interesante, que es el tema de la morfina. Muchas gracias por haberme invitado, encantada de estar aquí compartiendo este ratito, a ver si aclaramos alguna duda. ¿Nos puedes explicar qué es la morfina? Que entre otras cosas por eso hemos puesto estas imágenes de las amapolas aquí detrás. Muy bien, la morfina, como muy bien habéis puesto, procede de la amapola del opio. Es conocidísima en la historia desde hace 7000 años, es algo que se encuentran a lo largo de la historia. En el tiempo se encuentran datos de que se ha ido utilizando pues desde la época de los egipcios, incluso antes, en la época griega ya se utiliza como analgésico, posteriormente se consigue un jarabe con una base alcohólica y con opio, y también se usa como analgésico, y es en 1804 un farmacéutico alemán el que consigue sintetizar el alcaloide que en un alto porcentaje está en la flor del opio, y consigue llegar a la molécula de morfina que conocemos en nuestros días. La llama morfina, no sé si sabes, curiosamente, por el efecto que produce en el sueño, y la llama morfina en honor al dios griego Morfeo, el dios del sueño, y por eso es por lo que se llama así. Exactamente, que la Morfeo no es por el grupo no. De música del sueño de Morfeo, sino es por esto. Por esto. La morfina está considerada pues un analgésico, o sea, un calmante de gran potencia. Es un analgésico muy potente. Esto no quiere decir que quite todos los dolores, es un analgésico muy potente. Importante matización. Muy, muy importante, porque quitar por completo el dolor es difícil, el paciente tiene que saber eso. Entonces, porque un paciente tome morfina, eso no quiere decir que ya no vaya a tener ningún dolor, pero sí que, bien utilizado, es un analgésico muy potente, que se debe utilizar siempre bajo la prescripción de un médico y atendiendo al tipo de dolor que presente el paciente. Dependiendo de si el dolor es leve, moderado o grave, nosotros tenemos una serie de escalas que nos permiten cuantificar en estos grados el dolor y ver si está indicado el uso de morfina o está indicado el uso de otro analgésico, o incluso mezclar distintos tipos de analgésicos. Bueno, explicar un poquito que la imagen que nos aparece aquí es la de la escalera analgésica de la OMS, que es una forma de tratar a los pacientes que se utilizó pues hace un par de años para sobre todo los pacientes que tenían cáncer de estadio más terminal, porque la morfina y sus derivados pues eran los más potentes y son los que se reservaban para ese último momento. Pero hoy en día la cosa ha cambiado un poquito, ¿no? Totalmente. Hoy en día la escalera muchas veces no se utiliza como tal escalera, algunas veces se utiliza más el ascensor,
Sí. no la escalera, dependiendo del tipo de dolor que tenga el paciente. En algunos pacientes confluyen varios tipos de dolor y aunque todos lleven la misma palabra, dolor, el tratamiento es diferente y necesitan utilizar combinaciones de fármacos y algunas veces hay que empezar directamente por el uso de morfina o otros derivados opioides que van a ser potentes para poder controlar ese dolor. Y como tú bien dices, hay diferentes tipos de dolor, aunque eso ya lo hablaremos en otro programa, y por eso también aparecen otra serie de moléculas que se pudieran añadir incluso a la morfina, porque como también has dicho, la morfina no lo controla todo. Efectivamente, hay otras moléculas que actúan controlando distintos tipos de dolor, dependiendo de que sea un dolor provocado pues, por una alteración en un músculo, una alteración en un nervio. Los dolores llegan a nuestro cerebro por vías diferentes y eso va a hacer que el control requiera tratamientos también diferentes. También hay que destacar que cuando estamos hablando de morfina, no estamos refiriendo solamente a esta única molécula, en este programa me refiero, sino hay otros derivados de la morfina también, con diferentes potencias, incluso mucho más potentes que la morfina, ¿no? Sí, hoy en día ya. Como les decía, fue en 1804 cuando se sintetiza la morfina a partir del opio y posteriormente se han ido sintetizando nuevas moléculas químicas, no naturales, sino en los laboratorios químicos y algunas con potencia mucho mayor que la propia morfina. Yo quise invitarte a este programa para hablar de algunos de los mitos y algunas de las realidades también que hay con respecto a la morfina y estos derivados que tú estás nombrando de la morfina y que muchas veces pues, nos dificultan el uso de esta medicación desde las consultas, no solamente de atención primaria, sino también de la propia tuya, atención especializada, para poder tratar a estos pacientes que realmente puedan llevar este tipo de dolor, porque casi todo el mundo relaciona, como dije antes, con un paciente terminal, un paciente con cáncer que está, pues, por desgracia, a punto de fallecer. Y la realidad es bien diferente, la podemos utilizar en otros pacientes como pueda tener, por ejemplo, una lumbalgia aguda, o sea, un dolor agudo muy intenso en la zona lumbar o una ciática. Ahí también tiene esa indicación. Entonces vamos a hablar de esos mitos, si te parece. Estupendo. Vamos a ir poniendo unas imágenes también para que las personas, los telespectadores puedan ver a lo que yo me estoy refiriendo un segundito, pero si te parece, explicamos por qué a veces tenemos que utilizar la morfina en esta imagen. Muy bien, esta es una imagen que nos explica el recorrido que hace el dolor hasta que nuestro cerebro interpreta que la señal que le llega es dolor. Tenemos un daño a nivel de la periferia, en una pierna, un pie, un brazo, una mano. Ese daño va a viajar hasta nuestro cerebro en forma de un impulso eléctrico, es una señal eléctrica, llega a la médula espinal que está en nuestra columna, recorre toda la médula espinal y de ahí llega hasta nuestro cerebro. Y en el cerebro va a dos partes muy importantes, que son la parte donde se gestionan todas las emociones, sistema límbico, hipocampo, amígdala y corteza prefrontal. Es en la corteza prefrontal donde nuestro cerebro interpreta que la señal que le llega es dolor. Y le llega esa señal acompañada de un componente emocional muy importante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para después tratar ese dolor. Nuestro cuerpo tiene un sistema de control endógeno del dolor, es fantástico. Ahí es donde va a actuar la morfina. La morfina va a actuar, por un lado, impidiendo que la señal eléctrica llegue a nuestro cerebro, para que nuestro cerebro no interprete esto como un estímulo doloroso, y al mismo tiempo también actúa estimulando este control interno que tiene nuestro propio cuerpo, que se hace a través de morfina endógena. Nuestro cuerpo produce sustancias opioides endógenas que lo que van a hacer es ayudar al control del dolor sin necesidad de que nosotros le demos ningún otro añadido. Por eso hay determinadas circunstancias, Pedro, además de los fármacos, que pueden ayudar al control del dolor, como es el ejercicio físico, muy interesante también. Importante, ya hablaremos también en este programa de eso, y también, por ejemplo, con otro compañero que vamos a hablar del tema de la fisioterapia relacionada con los problemas de dolor. Interesantísimo también. Vamos con uno de los mitos más importantes. Usar la morfina es morir en vida, además acelera la muerte. No, para nada, para nada. Como tú bien decías, la morfina durante un tiempo se utilizó en pacientes que estaban enfrentándose a su último tramo de vida.
Afortunadamente ahora ya se utiliza en estos pacientes para darles un confort, para que se enfrenten a ese último momento de su vida, pero también se utiliza en pacientes con enfermedades crónicas, pues como puede ser un paciente con una hipertensión, tiene una enfermedad crónica que va a llevar durante muchos años. Bueno, pues hay pacientes que tienen dolor crónico, y que se les trata con morfina para ayudarles a que tengan una mejor vida. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida, y que puedan disfrutar de la vida que tienen, con menos dolor. O sea por tanto, no. Ese mito podemos quitarlo. Totalmente. Vamos con otro. Es peligrosa porque causa depresión respiratoria. Bueno, como todos los fármacos, la morfina tiene sus riesgos. ¿Decir que es peligrosa porque causa depresión respiratoria? No. Hay que estar atentos en determinados pacientes que tienen mayor riesgo de que su función pulmonar no esté en las mejores condiciones. Entonces ahí sí que hay que estar más atentos a que no se enlentezca su respiración, empiecen a respirar peor y haya una insuficiencia respiratoria. Pero yo diría que no es cierto que sea peligrosa porque causa depresión respiratoria. De hecho, hay dos indicaciones que también tiene la morfina, que es en el edema agudo pulmón, que es cuando se nos encharcan los pulmones, y en el infarto agudo, que también ahí ponemos la morfina para aliviar el dolor. Y sin embargo el paciente también puede tener cierta depresión respiratoria en ese momento, y sin embargo se les pone porque le mejora su calidad de vida y su dolor que tiene en ese momento. Sí. Más el otro efecto que tiene en el edema agudo de pulmón. Sí, hombre, yo creo que mientras esté controlada por un médico, todo va bien. Efectivamente. Produce euforia y adicción, y quizás esta es uno de los mayores miedos, las mayores dificultades que tenemos para poder indicar esta medicación en nuestra práctica diaria. ¿Produce euforia? Sí. ¿Produce adicción? No en todos los pacientes. Produce dependencia en todos los pacientes. A partir de un mes de tratamiento, igual que las pastillas que se usan para dormir, el paciente, la persona que está tomando esa medicación, se adapta, se habitúa a su cuerpo, y si en un momento se corta la administración de esa medicación de forma brusca, eso el paciente lo va a notar, va a sentir escalofríos, temblor, se va a sentir irritable. Eso es dependencia. La adicción es otra cosa. La adicción aparece en un grupo de pacientes determinado que tienen una cierta predisposición para ello, y la adicción es cuando el paciente hace un abuso. El médico prescribe a un paciente una dosis determinada y el paciente utiliza la dosis que más le gusta, porque no lo usa para el dolor, lo usa por la euforia que le produce, por la sensación agradable que le puede producir. Eso es distinto. Yo estuve haciendo una revisión de eso, y el porcentaje de personas que pueden llegar a padecer adicción pues es bastante pequeño. Es bajo, no desdeñable, a tener en cuenta. Siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si ha habido antecedentes. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Dependencia a otras sustancias, por ejemplo. Por supuesto, hay que tener en cuenta siempre que el paciente no haya hecho un abuso, por ejemplo, de alcohol, un abuso de tabaco, por ejemplo. Hay pacientes que hacen un consumo de tabaco compulsivo, y ahí existe un mayor riesgo a que hagan el mismo consumo cuando usen morfina. Hay que tener en cuenta que hay determinadas patologías, como por ejemplo la fibromialgia, donde normalmente se hace un abuso de la morfina, y un abuso porque no alivia ese tipo de dolor. Se busca subir dosis para mejorar, y al final lo que se consigue es un abuso. Entonces, pero son determinados casos concretos que siempre que haya una supervisión médica y el médico siempre va a tener en cuenta el posible abuso. Es una de las cosas que siempre se controlan. Cuando un médico prescribe morfina, va a estar siempre muy atento, a que el uso que se hace sea el uso correcto. Vamos con la siguiente. La sedación y la disminución de la capacidad mental son frecuentes. Yo te diría que son frecuentes. Las personas que visito en la consulta así me lo dicen, y cuando tú revisas los efectos secundarios son frecuentes, sí. También te diría que cuando un paciente empieza a tomar morfina se produce un efecto que se llama tolerancia, es decir, se va habituando a esos efectos secundarios y al final los tolera muy bien. Entonces, tanto la somnolencia como el enlentecimiento del pensamiento se va tolerando muy bien. Con lo cual a veces incluso hasta dejan de sentirlo, por decirlo de alguna forma. Sí, y siempre se puede buscar un equilibrio entre la dosis que alivie el dolor y que no llegue a producir un efecto secundario como estos, que entorpezca la vida del paciente. Efectivamente. Y este es otro también, yo creo que es muy frecuente, te lo has encontrado tú muchísimo. No es el momento todavía, en este caso, de poner morfina. Si después duele, ¿qué usamos?
A ver, yo creo que el momento es cuando el dolor está interfiriendo con la vida, el desarrollo de una vida ordinaria. Que el paciente puede hacer una vida ordinaria, levantarse, ir a comprar, salir de paseo, cuando sus actividades sociales, cuando sus actividades familiares se ven limitadas, es momento de tomar un tratamiento que alivie el dolor. ¿Y por qué no morfina? La morfina es un fármaco seguro utilizado a largo plazo. Es más seguro que utilizar antiinflamatorios, por ejemplo, a largo plazo. Claro, Entonces, nosotros no se lo ponemos en todos los pacientes porque vamos valorando si otros calmantes también lo podemos utilizar, lógicamente. Sí, sí, pero si el paciente llegara el tiene momento, dolor, como decíamos antes, tiene un dolor moderado, severo, intenso, le está limitando su vida, el momento de tomarla es ahora. Yo siempre digo a mis pacientes que no tenemos una bola mágica para saber cuándo va a acabar nuestra vida. Entonces, no sabemos. Y si nuestra vida termina dentro de un mes, el momento es ahora para poder vivir. Siempre con prudencia y me gustaría dejar claro, siempre bajo la supervisión de un médico. Y también teniendo en cuenta otro factor, nosotros la podemos poner, pero también se puede retirar. Efectivamente. Con lo cual no pensemos que es para toda la vida esa morfina. Sin ningún problema, Pedro. Haciendo una retirada despacito, progresiva, para que esa deshabituación sea lenta y el paciente lo lleve bien, se puede retirar sin ningún problema. Pues Mar, muchísimas gracias por ayudarnos en este programa a aclarar algunas de esas dudas y esos mitos que hay sobre la morfina y sus derivados. Muchas gracias a ti por haberme invitado y espero que hayamos aclarado estas dudas y que haya servido a todos nuestros oyentes. Seguro que sí, y además te esperamos más adelante en este mismo programa para hablar, por ejemplo, de los diferentes tipos de dolor. Muy bien. Que también es importante y relacionado mucho con el tema de hoy. Gracias. Bueno, y a ustedes les dejo ahora pues con un vídeo en el que vamos a hablar del blanqueamiento dental. Sí, es cierto, todos queremos estar cada día más guapos y más guapas, y esta es una de las tendencias que está viendo últimamente. El doctor Esteban González, dentista, nos va a hablar de ello y por eso nos desplazamos hasta su consulta. Nos hemos venido al gabinete dental de Carrizal, donde nuestro compañero Esteban González pues nos va a enseñar un poquito sobre el blanqueamiento dental. ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarnos entrar a tu clínica para hablar de la imagen que tenemos aquí detrás de nosotros, que es las manchas de los dientes y cómo poder quitar esas manchas de los dientes, el blanqueamiento dental. Pero ¿por qué se pueden manchar los dientes? Mira, las causas principales de que se manchan los dientes son sobre todo el uso diario, ¿vale? Hay manchas que son desde dentro del diente y manchas desde fuera del diente, pero las más comunes son de la comida, del tabaco, el vino, el café, todas las comidas, todas las sustancias que tienen mucho pigmento, ¿vale? Que tienen muchos taninos, son esas que se van a meter dentro del diente y van a empezar a cambiar el color desde fuera. También la edad influye, los dientes es decir, de la edad más joven son más blancos, ya cuando somos más adultos se van amarilleando, debido también al uso, debido también a la pérdida de esmalte, ya van perdiendo esa claridad que tenían antes, y sobre todo es todo el uso que le vamos dando, a no ser que sean un golpe, un accidente, pero que eso ya es una cosa fortuita. A pesar de las múltiples publicidades que están tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ¿exactamente en qué consiste un blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental a nivel básico consiste en aplicar un producto en la superficie del diente que lo que va a hacer es eliminar todas las moléculas de pigmentos que se van quedando en los poros del esmalte, que van penetrando en el esmalte. El poder que tiene el producto es tanto que también consigue aclarar lo que es la zona de la dentina, la zona que es más superficial del diente, con lo cual hemos conseguido casi dos efectos. Uno, eliminar todas las manchas que se nos producen por el diario y además aclarar el tono que tenemos de nuestro propio diente. ¿Existe un solo tipo de blanqueamiento dental? No, blanqueamientos dentales hay una gran gama, pero normalmente nos englobamos en blanqueamientos en clínica y blanqueamientos en casa. Los dos los manda un odontólogo. Hay productos que se venden en farmacias, pero esos productos no los consideramos que son blanqueadores, ¿vale? Son de mantenimiento, pero no para blanquear. O sea que el blanqueamiento dental empieza entonces en una clínica como esta.
Exacto, es decir, para hacer un tratamiento correcto, lo que hay que hacerlo es en una clínica dental, porque aparte de blanquear, que es el resultado final, hay que preparar un poco la boca. No podemos hacer un blanqueamiento si tenemos las encías que nos sangran, si tenemos caries, si tenemos sensibilidad, si tenemos un diente roto. Todo eso hay que prepararlo antes para luego poder hacer un buen blanqueamiento. Para realizar un blanqueamiento dental, el primer paso que vamos a hacer es aislar perfectamente todo lo que es la zona que está por fuera de los dientes. Vamos a poner unos separadores, vamos a poner las gasas, vamos a poner un aislante para que nos proteja toda la zona de las encías y la zona de la mucosa labial y la lengua, de manera que el producto que apliquemos después no interfiera en todo lo que es en las zonas de la boca que no queremos que actúe. Como segundo paso, vamos a aplicar el producto de blanqueador encima de la superficie de todos los dientes, pincelándolo suavemente para cubrir toda la zona que deseamos blanquear. Como tercer paso, vamos a aplicar una luz halógena que necesita el gel de blanqueador para poder activarse y que empiece a actuar sobre la superficie del diente. El tratamiento que acabamos de ver ahora en las imágenes, ¿cuánto tiempo dura este proceso aquí en la clínica? Lo que es el tratamiento en la clínica lo vamos a aplicar durante varias sesiones de 15 minutos, en las cuales vamos a estar retirando el gel de blanquear y lo vamos a volver a colocar para que vuelva a actuar dependiendo del tipo de mancha que tenga el paciente. En total es una cita más o menos de 1 hora. Luego nosotros mandamos un kit de refuerzo para blanquear también en casa, que el paciente se va a llevar unas férulas hechas ya a medida que las tenemos previamente preparadas, donde va a aplicar otro producto con una concentración menor y que lo va a aplicar por las noches. A la semana revisamos el resultado del blanqueamiento, lo hemos tomado unas fotos al principio y tomamos unas fotos al final para comprobar el grado que hemos conseguido de aclarado del diente, y después ya entraríamos en lo que son las revisiones. ¿Cuánto dura entonces realmente que mis dientes se me queden blancos después de la aplicación de este tratamiento? Lo que se dice es que la media son unos 2 años. Se entiende que también va a haber un cuidado, es decir, nosotros solemos recomendar unas pastas específicas que son de mantenimiento del blanqueamiento, con lo cual ese efecto va a alargarse en el tiempo. Depende también un poquito de cada persona, si es un fumador de muchos cigarros, es decir, el tipo de alimentación, sobre todo café, té, vino tinto, ¿vale? Pero más o menos si hacemos el mantenimiento y con el tratamiento que hemos hecho en clínica y en casa, una media de 2 años. O sea que ya los 2 años tendríamos que repetirlo aproximadamente el mismo proceso. Exacto, se puede volver a repetir porque ha pasado tiempo suficiente. ¿Qué te parece si vemos algunos de los... Esta es la luz que veíamos antes y esta también la otra que tú la utilizabas para poder preparar el aislamiento de la encía. Efectivamente. ¿Y estos son resultados de pacientes tuyos? Sí, estos son resultados reales. Si hemos pasado de un tono amarillento que tomamos en una escala, en este caso es un B3, y lo hemos llevado, es decir, 2 semanas después. Este es el diente falso que se utiliza de escala. Esta es la guía que nos permite comparar, y luego este es el resultado a las 2 semanas. Como vemos, unos resultados sorprendentes, ¿no? La verdad que sí, en este tipo de pacientes, este paciente en concreto era fumador, los resultados son muy buenos. Veamos otro más. En pacientes, por ejemplo, que no son fumadores... Para que se sitúen, aquí está este sería el antes y este sería el después. En este caso, la paciente tiene un fondo de color que es un tono grisáceo. Es un poco más difícil de conseguir un blanqueamiento, pero teniendo en cuenta que antes tenía unos dientes que parecían muy envejecidos, muy oscuros, los hemos conseguido un tono de aclarado en 2 semanas, también que la paciente estaba muy contenta con ello. Aquí tenemos otro más. También este caso, unas zonas aquí más de mancha. Esta paciente tiene un tono amarillento, pero este es más debido a la edad. Este es el tono, y esta justamente fue la foto inmediatamente después del blanqueamiento, o sea, como si lo hubiésemos hecho hoy. Vale. Entonces ya del mismo día ella ya había conseguido este tono de dientes. Luego el diente aclara un poquito más porque le hemos mandado el tratamiento de casa. Efectivamente, que tú decías que hay que tener 1 o 2 semanas, ¿no? Exacto. Y este es otro también sorprendente.
Este también también fue un paciente que tenía un tono también componente amarillento, también debido sobre todo a la edad, donde se nota también que ha perdido esmalte. Entonces, al aclarar, hemos unificado todo el tono, y esta también fue la foto en el momento después del blancamiento, en la sesión de clínica. Todavía nos faltaba una semana todavía más de refuerzo para que el color terminara de aclarar del todo. A mí me gustaría volver a terminar con esta imagen, Esteban, hablando de las pastas de dientes, ¿no? Nos intentan vender el oro y el moro sobre el poder blanqueante de estas pastas de dientes, pero realmente esto es así porque nos gastamos muchísimo dinero, muchísima gente en utilizarla. Mira, Pedro, la publicidad y las pastas de dientes intentan vender todo lo que puedan, ¿vale? Las pastas de dientes actualmente se dice que son blanqueadoras porque tienen una pequeña concentración de productos blanqueantes, pero la concentración que se permite es tan pequeña para que todo el mundo lo pueda utilizar, tenga sensibilidad, no tenga problemas, no tenga efectos secundarios, que realmente no se considera que blanquea. O sea, no tiene el poder. Como tal, una pasta blanqueante no tiene poder para blanquear, por la concentración que tiene y porque el tiempo que se está utilizando es como mucho 2 minutos en un cepillado. Son buenas para mantener, es decir, para evitar que las manchas aparezcan. O sea, después del tratamiento que hemos aplicado en la clínica dental. Exacto, es decir, nosotros mandamos ahí, de hecho ahora mismo por la legislación europea, a partir del 2012 cambió la legislación y dijo que pastas de más de un 1% de concentración no se pueden vender en ningún sitio, en supermercados, en farmacias. Los únicos que tienen la autoridad para poder dar una pasta de mayor concentración son los dentistas. Entonces nosotros utilizamos un tipo de pastas que están fuera de mercado y que sí que realmente tienen un poder más de blanqueamiento, pero porque lo utilizamos para mantener. Esteban, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas del blanqueamiento dental y te esperamos en otro momento también en este programa de Con Más Salud. Pues nada, encantado, ahí estaré. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Después de ver este interesante reportaje sobre el blanqueamiento dental, recordarles que es una técnica segura y eficaz, pero eso sí, siempre bajo la supervisión de un experto dentista, en este caso como nuestro compañero Esteban González. Ya se encuentra aquí también nuestro siguiente invitado, José Gutiérrez Calderín, para hablarnos de una entidad bastante frecuente en nuestras consultas de atención primaria. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Vamos a hablar de la hernia de hiato. Efectivamente, la hernia de hiatus. Pero ¿qué te parece si nos explicas o explicas a los telespectadores un poquito en qué consiste exactamente una hernia de hiato? No, lo primero que quiero dejar claro es que la hernia de hiatus no es una enfermedad, no necesariamente es una enfermedad, es una variación anatómica de nuestro cuerpo, ¿vale? En un grupo de pacientes, esa hernia puede dar síntomas y producir una cosa que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y ahí es cuando la consideramos patológica. Pero en el resto de los casos es una variación de la normalidad, la podemos tener, vivir con ella toda la vida y nunca saber que la tenemos. En la mayoría de las veces se detecta de forma fortuita, cuando nos hacemos un estudio para otra cosa, la tenemos, pero no necesariamente es una enfermedad, es sintomática y hay que tratarla con una medicación. Aquí tenemos en esta imagen pues un señor en el que podemos ver por un lado el esófago, que es ese conducto que comunica la boca con el estómago, y el estómago pues esa cavidad en forma de saco que vemos ahí también dibujada, y un cuadrado en negro en el que lo hemos ampliado en la imagen derecha y en el que tú nos vas a explicar un poquito en eso, qué consiste exactamente esta hernia de hiato. Efectivamente, como decías tú, el esófago es el conducto que va desde la boca hasta el estómago y que lleva la comida hasta el estómago. Bueno, pasa por un orificio que a través del diafragma, que es un músculo que separa el tórax del abdomen. Bien. Por alguna de las causas que después vamos a ver, este conducto se dilata, se abre un poco y asciende, por así decir, el estómago o parte de la unión del esófago con el estómago asciende hacia el tórax. Por eso se llama hernia. Por eso se llama hernia, porque atraviesa el orificio, una hernia de hiatus. Y ese ascenso es lo que se denomina hernia del hiatus.
y es la variación esa anatómica que se produce en la unión entre el esófago, por tanto, y el estómago. Exactamente. Que aquí en esta siguiente imagen pues lo vamos a ver con mayor amplitud, y también con ella quiero que nos explique un poquito, por tanto, quién puede padecer una hernia de hiato. Cualquier persona por encima de los 40 años, entre 40 y 60 años, es cuando se diagnostica la mayor cantidad de personas con esta variación de la normalidad o variación anatómica de la hernia de hiatus, ¿vale? Pero sí está descrito que las personas que cursan con un aumento de la presión intraabdominal tienen más probabilidades que otros de tener una hernia de hiatus. Empezando, primero, la edad por encima de los 40 años es un factor que predispone a la aparición de la hernia de hiatus porque se debilita una serie de músculos, el orificio de entrada del hiatus esofágico se debilita un poco esa musculatura y puede favorecer el ascenso, y otras entidades que cursan con aumento de la presión intraabdominal. Señalar la obesidad, señalar el hábito del tabaco, ya no solo por el tabaquismo, sino por la tos que produce de forma persistente, las personas que tienen un estreñimiento crónico, el embarazo en las mujeres también es un elemento que aumenta la presión dentro del abdomen, y todas estas entidades que aumentan la presión pueden favorecer o no a que el estómago ascienda a través del orificio y producir una hernia de hiatus. Por tanto, también aquellas personas que tienen determinados trabajos en los que su abdomen está bajo una presión importante, incluidos los que llevan una faja, que son también bastantes personas, pues tienen mayor riesgo de ir desarrollando una hernia de hiato, ¿no? Claro, las personas con una ascitis, con líquido dentro del abdomen, todo lo que aumente la presión intraabdominal puede favorecer la aparición de una hernia de hiatus. Efectivamente, porque esa unión, que es lo que se llama hiato, entre el esófago, como comentábamos antes, y el estómago, pues se va a dilatar y hace que aparezca lo que vemos en la siguiente imagen. Exacto, los tipos de hernias. Podemos ver en esta imagen, que en la imagen de la izquierda, podemos ver una anatomía normal. Un esófago que llega a un estómago, y ya está el músculo señalado ahí en color fucsia, el músculo diafragma, que va a separar uno y otro. Y luego tenemos dos tipos de hernia, ¿no? Efectivamente. Bueno, el elemento más importante que nos ayuda a diferenciar una hernia de otra es la unión del esófago con el estómago. Se llama unión esófago-gástrica, ¿vale? La hernia tipo 1 o por deslizamiento, que es la que está en el centro, imagen central, la del centro, se produce un ascenso de esa unión del esófago y el estómago, la unión esófago-gástrica, se produce un ascenso de esa unión a través del hiatus, asciende esa unión. Esa es la hernia tipo 1 o hernia por deslizamiento. La tipo 2... que es la imagen, perdona que te interrumpa, la imagen de la derecha. Exactamente, es que es la tipo 2, la que queda, ese tipo de hernia, que es la tipo 2 o paraesofágica. La unión esófago-gástrica se mantiene dentro del abdomen, sin embargo, el fundo, la cavidad más alta, la parte más alta del estómago, es la que asciende a través del orificio y se mete dentro del esófago. Es importante saber qué tipo de hernia tiene la persona en caso de que sea sintomática, porque una tiene un significado y otras no. Las hernias paraesofágicas o por deslizamiento, las hernias tipo 1 o por deslizamiento, generalmente el 95% de los pacientes son asintomáticas y no llevan ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, las otras sí llevan algún tipo de tratamiento. Y después están los tipos de hernias que se combinan de una forma una u otra forma de hernia, ¿no? Exacto. Algunos autores la denominan tipo 3 3 o tipo 4. La 3 asciende la unión esófago-gástrica y el estómago, y la tipo 4 puede ascender a través de ese orificio también a algún órgano abdominal o otra víscera, pero esas son menos frecuentes, son menos... Los síntomas que produce, y aquí me gustaría volver a esta imagen anterior para que lo puedas explicar un poquito mejor, los síntomas que puede producir una hernia de hiato, ¿cuáles son? Pues mira, el síntoma más importante, y es el que hay que tratar, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente tenemos ahí en la unión del esófago con el estómago tenemos un esfínter, un músculo que controla que el contenido del estómago no pase al esófago. Contenido del estómago que es ácido. Que es ácido. ¿Vale? Y el estómago está adaptado para poder contener ese ácido. El estómago tiene una mucosa, tiene unas condiciones climáticas propias, por decirlo de alguna forma, que permiten que el ácido esté ahí y no nos haga daño. Sin embargo, el esófago no. El esófago no está adaptado a la presencia del ácido. Cuando, por una de estas causas, que no es la única, pasa el contenido ácido del estómago al esófago, empieza a quemarlo, empieza a hacerle daño. Y el daño progresivo del esófago puede producir una cosa que se llama esofagitis, o enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sí hay que tratar. Exactamente. Esa quemazón que pueden notar las personas en esta zona anterior del tórax es lo que, desde el punto de vista médico, nosotros decimos que es pirosis. Porque piro viene de quemar, ¿no? Sí, ahí están los pirómanos. Puede dar muchas manifestaciones. Puede dar un dolor en la boca del estómago, una epigastralgia. El dolor puede ser en la boca del estómago y ascender, puede ser una pirosis.
o algunas personas que sencillamente son aquellos que se amanecen por la mañana con quemaduras o malestar en la garganta, dolor con frecuencia, y hay una enfermedad por reflujo pero que no ha sido perceptible durante el día, y también se trata. También puede producir algunos síntomas respiratorios incluso. Broncoespasmos, porque pseudoasma. el líquido ese ácido a través del esófago luego llega a la tráquea y ahí en los pulmones. Exactamente. Y puede provocar incluso tos, laringitis o incluso en algunas personas hiperactividad bronquial y asma. Broncoespasmos, exactamente. O sea que podemos algunos y otros, la mayoría, como dices tú, pues no producir síntomas. Exactamente. El 95% de los casos de la hernia tipo 1 o la central, la deslizamiento, no produce síntomas y no se trata. Viendo esta imagen, viene también a la mente una pregunta yo creo que necesaria, ¿no? Que se la plantea la mayoría de las personas. ¿Necesitamos alguna prueba para diagnosticar una hernia de hiato? Si produce síntomas, si produce enfermedad. Importante ese matiz. Porque, como hemos dicho antes, la hernia de hiatus no es una enfermedad, es una variación de la normalidad. Y si es una variación de la normalidad, ¿para qué voy a hacerme una prueba para diagnosticarla? Bien, en un grupo de pacientes en los que hay síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, sí se puede hacer o sí se recomienda hacer pruebas para diagnosticarla. Con lo cual, con esta prueba lo que estoy valorando de alguna forma es la cantidad de reflujo gastro, o sea, del estómago esofágico que haya, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, ¿qué tipo de hernia tiene ese paciente? Porque si tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tengo una hernia tipo 2 o paraesofágica, es probable que ese paciente tenga una indicación quirúrgica. Sin embargo, si tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tengo una hernia tipo 1 o por deslizamiento, lo más probable es que con tratamiento médico, omeprazol, otros inhibidores de la bomba de protones, se pueda controlar. Algunas de esas pruebas que podemos ver en la imagen, por ejemplo, en el lado izquierdo de la imagen vemos pues la típica imagen de una persona que se tomó lo que decimos comúnmente la papilla. La papilla. Se toma la papilla, vamos sacando radiografías secuenciadas, cada cierto tiempo vamos sacando una radiografía para ver cómo evoluciona ese contraste que es esa papilla a lo largo del tubo digestivo, y aquí podemos comprobarlo como efectivamente está. Se puede diagnosticar a través de esa prueba, que la podemos indicar en atención primaria sin problema ninguno, lo podemos diagnosticar y la podemos hacer. En otro tipo de pacientes a veces es necesario llegar a la endoscopia porque se sospecha que tenga otra enfermedad añadida o daño en el esófago, y hay que buscar a ver si ese daño es importante y si hay que hacer alguna biopsia o alguna úlcera o alguna otra entidad, y a veces se indica hacer una endoscopia. Por eso quería hacerte la pregunta ahora, ¿qué pronóstico tiene una hernia de hiato? Bueno, lo mismo que te decía anteriormente, si la hernia de hiato no produce síntomas, el pronóstico va a ser el de la vida, excelente, porque esa persona no tiene una enfermedad, tiene una variación de la normalidad. En el grupo de pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que decíamos, el ácido ese que asciende, y tiene una hernia por deslizamiento a grado 1, generalmente con tratamiento con omeprazol, antes del omeprazol, cambios en los hábitos de vida, porque si sigo fumando y aunque me tome el omeprazol, el problema lo tengo. Si sigo obeso, con aumento de la presión intraabdominal, y aunque tome omeprazol, el problema lo tengo. Es decir, lo primero es cambiar nuestros hábitos de vida, bajar de peso, dejar de fumar, mejorar el estreñimiento, que se logra con una dieta adecuada, y luego, si a pesar de esto no hay mejoría, pues ayuda con la medicación. Pero siempre el cambio del hábito de vida es muy importante para controlar esta enfermedad. Cuando con todo ese tratamiento no hemos podido mejorar los síntomas, y esos síntomas persisten, sobre todo después de un tiempo o es de intensidad importante, hacemos esta prueba para descartar esas dos complicaciones básicas que puede tener una hernia de hiato, ¿no? Efectivamente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis de reflujo u otra cosa, y en esos casos entonces sí estaría indicado alguno de los tratamientos quirúrgicos probablemente. Casi todos los autores están de acuerdo en que la hernia de hiatus tipo 1 o por deslizamiento con solo enfermedad por reflujo gastroesofágico no lleva ningún tratamiento que el médico, cambios del hábito de vida y omeprazol. Sin embargo, las paraesofágicas o las tipo 2, ya con enfermedad por reflujo, es probable que sí necesite algún tipo de cirugía. Pues José, muchísimas gracias por aclararnos un poquito más el concepto de hernia de hiato, y yo le voy a dejar ahora a los telespectadores pues un pequeño vídeo donde podemos ver algunas de las recomendaciones que acabas de decir tú para que puedan mejorar las molestias digestivas provocadas por la hernia de hiato. Perfecto. Bueno, pues con este vídeo ya yo les despido hasta la semana que viene, por supuesto, en este mismo canal y con más salud. Las molestias digestivas, producidas por diversos motivos y que suponen en muchas ocasiones un exceso de consumo de protectores gástricos y otros fármacos, podrían solucionarse siguiendo estos consejos. Evitar comidas copiosas.
Un estómago demasiado lleno ejerce presión sobre el músculo que intenta mantener el bolo alimentario en el compartimento estomacal, dificultando su tarea. Además, cuanto más comemos, más tardamos en vaciar el estómago, y esto aumenta las posibilidades de que se produzca el reflujo. En esta línea, lo ideal es realizar siempre pequeñas ingestas, pero más frecuentes, de 4 a 5 comidas al día, para no estimular excesivamente la secreción de ácidos gástricos. Además, es necesario masticar y comer despacio, triturando bien los alimentos. No comer justo antes de acostarse. Se recomienda comer unas 2 o 3 horas antes de acostarse. Este consejo es útil en especial para las cenas, ya que al contar con un tiempo suficiente para que el estómago vacíe su contenido, se consigue dormir sin reflujo y con más relajación. Dormir con cierta inclinación. Si a pesar de cenar temprano se sufre de ardor de estómago por la noche, se pueden colocar almohadas o cuñas de madera debajo del colchón, para mantener el torso un poco levantado. Hay que prestar atención para no alzar solo la cabeza y los hombros, porque esto puede aumentar la presión del estómago y empeorar más la situación. También debemos esperar para realizar ejercicio físico. Hay que buscar el término medio entre tumbarse a descansar después de comer y salir a practicar deporte. Igual que ocurría con la primera opción, la práctica de actividad física con el estómago lleno facilita el retroceso del bolo alimentario hacia el esófago, por lo que se aconseja esperar unas 2 horas antes de moverse con intensidad. Identificar los alimentos que provocan la acidez. La mayoría de los alimentos que se revelan causantes del ardor de estómago son los más grasos y picantes. El ajo, algunas hortalizas como el pimiento, alimentos derivados del tomate y los cítricos, el chocolate, la menta, las bebidas estimulantes como el café, el té o los refrescos de cola y otras bebidas con gas. Procure cocinar de forma saludable, a la plancha, al horno o al vapor, y evite los fritos precocinados, comida rápida y las salsas. Sin embargo, cada persona debe estudiar sus reacciones a la ingesta de alimentos y evitar aquellos que le resulten más conflictivos. Comer chicles sin azúcar después de comer estimula la salivación, lo cual ayuda a neutralizar el ácido. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Al igual que ocurre en el embarazo, cuando el útero comprime el estómago, la grasa acumulada por exceso de peso también causa presión en el estómago y empuja su contenido hacia el esófago. Es altamente conveniente evitar el tabaco, porque relaja el esfínter exofágico inferior, la unión del esófago con el estómago, por lo que este sería un motivo más para dejar de fumar. Además, procure no tomar alcohol, porque favorece en gran medida el reflujo gástrico. Por último, trate de no usar ropa muy ajustada en la zona de la cintura, o cinturones demasiado estrechos, ya que aumentan la presión intraabdominal, favoreciendo el reflujo. En el próximo programa hablaremos sobre la fibrilación auricular. Veremos cómo se realiza un electromiograma y trataremos el uso de los antiinflamatorios y sus riesgos.